The recent evolution of South-South cooperation is characterized by an intense interchange of practices, aptitudes, resources, and technical knowledge between member countries, thus encouraging a stronger and deeper regional integration from social, economics, cultural, and political matters. La cooperación Sur-Sur es una herramienta que está en auge en los últimos años, sobre todo en América Latina, porque básicamente plantea relaciones de horizontalidad entre los que cooperan. Esa relación de horizontalidad tiene además dos particularidades fundamentales. La primera es que no condiciona ayuda y la segunda es que evidentemente se beneficia de todas las lecciones aprendidas y las buenas prácticas que han tenido los países en esa búsqueda de cerrar las brechas que tienen de desarrollo. But I believe that South-South cooperation provides the framework, the opportunity to break those artificial barriers, those linguistic barriers, and allow for us to recognize that we are not as different as what appears to be, but there are a lot of similarities both culturally. There are challenges that we face are similar, and therefore there are great opportunities for us to work together. I think South-South cooperation is an excellent tool for sharing best practices. So these countries have already undergone some of the teething pains and challenges. They have overcome them. So there are best practices that other countries who have not reached as far can learn from. Nosotros ahí apreciamos que hay una riqueza en el intercambio, una riqueza en el saber hacer, en el enfrentar problemas comunes, que va mucho más allá de lo que uno podría hacer en un marco teórico de un proyecto en unas páginas. FAO, a través de sus oficinas regional, su oficina subregional en Barbados, a través de sus oficinas nacionales en los países como Chile, Guyana y Jamaica, ha facilitado que los tomadores de decisiones en los ministerios de salud hayan podido conversar a través de un solo hilo conductor, que es la nutrición enfocado en los primeros 1000 días. In this context, the common view of the sustainable development transversally converges, with priority view to infant nutrition, in which the government's vision and role is essential, since when its actions strategically are directed to public policies and programs oriented to an adequate and healthy nutrition, it sets the basis for building a healthier, prosperous, and vital society. In the case of Chile, your programs have been sustainable, they have been successful, and I think we can look at what Chile has done and learn from it. Esto fue un proceso de muchos años. La gracia que tuvo es que fue un proceso que no necesariamente fue aparejado con el desarrollo económico en la misma intensidad. El primer paradigma era que los niños se morían de las infecciones, neumonía y diarrea, y no se estaba vislumbrando la causa de la causa, que era la vulnerabilidad que generaba la desnutrición. Y el otro paradigma que se rompió es que se decía que para que un país pudiera disminuir mortalidad infantil y disminuir desnutrición, tenía que tener desarrollo económico. Y la gran gracia es que el desarrollo económico vino después de la disminución de la desnutrición. Y eso tiene una lógica, porque los niños desnutridos no aprenden. Los niños desnutridos no se pueden desarrollar. Por lo tanto, solo cuando se logró superar la desnutrición progresivamente mejoró el nivel socioeconómico. I think that we are moving now from where we are in terms of availability of food to a greater emphasis on the quality, and this is where the nutrition aspect comes in. And the major challenge is to educate people. Part of our charge objective is to encourage government to agree or have consensus on the fact that nutrition and education are primary to guarantee the future of our society. Thus, through these cooperation dynamics, it has been possible to explain that organic systematization to eradicate malnutrition in all its forms requires mostly of state policies and specific programs that, together with other actions in the health, nutrition, infrastructure, and education areas, allow building and reinforcing technical, institutional, and human capacities based on reflection and critical analysis of existing national policies. Un elemento clave en la evolución que tuvo nuestro país y en el éxito que tuvo en términos de las intervenciones en nutrición fue el fortalecimiento del sistema público de salud.
y en ese sentido se generaron programas de apoyo a la mujer durante la gestación y a los niños durante los primeros años de vida. Un gran programa de consejería en lactancia materna, clínicas de lactancia materna, apoyo a las mujeres para que puedan dar pecho, apoyado por una legislación, un conjunto de políticas estructurales que sientan las bases para que estas políticas individuales de educación y de consejería tengan sus frutos más fácilmente. Nutrition and education. Nutrición y educación. And I think if those two are successfully implemented, then I think the whole world will have a new outlook on all aspects, because nutrition impacts every aspect of life, and so does education, because if you are knowledgeable in what you need to be knowledgeable in, then it will change the way you think, the way you do things. And so I think nutrition and education are in fact what is required. Countries having a clear conscience on the importance of structure and teamwork have been able to know in the field the most interesting programs, sharing methodologies, listening to the beneficiaries to give testimony of their own experiences. Yo soy una mamá primeriza y me ha ayudado N porque hay cosas que yo no sabía. Desgraciadamente mi mamá falleció cuando yo estaba embarazada, entonces tampoco tengo como el apoyo de alguien que me esté enseñando, entonces para mí han sido súper buenos. También me ha ayudado a saber también sus mañas, a saber qué hacer cuando como tiene cólico, hartas cosas más enseñan. Nosotros siempre le explicamos que la lactancia materna y el apego es una inversión a futuro. La mayoría de los niños que están o adolescentes que tienen algún tipo de consumo actualmente o antecedentes delictuales es porque no tuvieron esa base. No tuvieron una madre que los protegiera, no tuvieron una madre que les dedicara la paciencia y el amor y el sacrificio que es estar 6 o 2 años lactando. Creemos que podemos hacer el cambio. Creemos que si nosotros brindamos estas atenciones, le damos a la población una mejor calidad de vida, que va a significar menos violencia, menos adicciones, mejor rendimiento escolar, la proyección es infinita. This dynamics, vital example for a sustainable development, has offered the possibility of reconsidering the value of communication and cooperation between our countries as basic axis of overcoming the causes that originate hunger, malnutrition, and poverty, giving a renovated value to inclusion and solidarity between our people, which, without any doubt, share not only more similarities than differences, but also the desire of a more full, fair, and happy humanity. I think if it's one thing that we can take from this activity, this workshop, this meeting, is that we have renewed our commitment to greater cooperation and collaboration, not just in health, but I think this can be expanded to other areas that of mutual interest. Yo creo que esta quimera de construir un mundo mejor se puede, pero no se puede sola. Necesitamos lamentablemente financiamiento, por eso se agradecen estos fondos que permiten este intercambio de experiencias de cooperación Sur-Sur y con la voluntad de los gobiernos, pero que se vea reflejado en el Estado. Esto se puede. El desafío es complejo, pero es posible. Se puede, se puede. Así que hay optimismo.